Fue mi realidad. Pero yo ahora sé que también a mis padres les causé. Este es tu programa, Las Calles para Cristo. Conéctate al en vivo y no le vayas a cambiar. Realidad, vaya, estás evadiendo tu realidad. También estaban los medicamentos que a mí me daban, el tabaco. Pero algo cuando ya toqué fondo fue cuando yo pruebo la marihuana. Y no les... ¿Pensaste tú que eso sería como que en una puerta? No, hermano, es que no fue como que fuera un vicio como en otras personas. Es que hay todo tipo de casos. Claro, en mi caso, como ese medicamento ya no me estaba haciendo efecto con la ansiedad, porque a mí me daban unos ataques de pánico horribles, que los únicos que los presenciaban eran mis papás. Ellos les pueden contar cómo me vieron y lo que padecieron conmigo. Como esos medicamentos no me hacían efecto, yo recurría a eso malamente. ¿Pensaste que eso sería un apoyo para que tú pudieras controlar? Y es que de cierto modo el enemigo sí te engaña. Claro. Y es temporal, eso es temporal. A lo mejor te puede hacer un efecto y tu cerebro está anestesiado, tu mente está anestesiada de lo que es tu realidad, pero es momentáneo. Y contraproducente porque trae consecuencias. Y sí, los ataques de pánico eran mayores. Volvían con más fuerza. ¿Sí? Entonces sí fui cegada por el enemigo, y yo vagamente recuerdo que cuando sucedió eso en mi vida, que yo tomé pastillas para, pues le puedo decir, yo en ese momento mi pensar era, quiero dormir un tiempo, o sea, quiero olvidarme por un tiempo, unos días, no sé, perderme unos días. Pero realmente era un intento de ya no estar aquí. Sí. Entonces, ese día yo estaba en estado, ¿cómo se dice? ¿De alcohol? ¿Embriaguez? Sí, de embriaguez. Pero fíjate, algo que me llama mucho la atención, disculpa que te interrumpa, algo que me llama mucho la atención es cómo el enemigo te engaña. Te pone en tu mente, no te preocupes, eso te va a hacer que te olvides por un momento, eso te va a hacer que duermas, eso te va a hacer que te relajes, pero en el fondo lo que él quiere es acabar con tu vida. Es lo que queremos decirle a ti, joven, que en realidad cuando viene solamente de que el enemigo dice que no pasa nada, que la droga te va a hacer sentir bien, que te vas a olvidar por un momento, créelo que es una trampa peligrosa, porque de ahí es muy difícil que salgas. Sí, es muy difícil. Entonces, eso queremos, ponerle mucho énfasis en esa cuestión, para que tú sepas que lo que tú crees que va a ser de ayuda para ti, sale contraproducente. Sí, así es, porque puedes empezar con el alcohol, marihuana, y de ahí ya no sientes en tu mente que te hacen efecto y vas avanzando, y pues eso es algo que yo le agradezco mucho a Dios que no permitió que yo avanzara en otras sustancias, porque ya de ahí está muy complicado y salir de ello, wow. Claro, sin ayuda de Dios, o sea, por nuestras propias fuerzas sí es muy complicado. Entonces, es algo que me avergüenza, sí, pero que decido hoy compartirles porque es testimonio vivo de algo que Dios ha hecho. Sobre todo le va a hacer mucho bien a muchas personas que en realidad ahorita piensan que ya no hay salida. Amén. Piensan que ya no pueden con esto, tan así como en un tiempo tú, están saturados y dicen que ya no hay más salida. Sí, pero aquí está la respuesta, Cristo es la respuesta. ¿Y en qué momento te acordabas tú, en cierto modo, cuando estabas sedada, que estabas embriagada, que estabas en ese círculo vicioso, como le llamas tú, te acordabas de las palabras de tu abuelo? ¿Te acordabas de lo que...? Oigan, es que fíjense que llega un momento en el que uno se enfría tanto en lo espiritual, okay, que ya no tienes, porque el Espíritu Santo es esa persona que te redarguye cuando estás haciendo algo mal. Exacto. Entonces, cuando tú ya estás frío totalmente en lo espiritual y ya de plano el Espíritu Santo no mora en ti, ya no ves nada malo, o sea, de lo que estás... Palizas, exactamente. Ese es el problema de muchos hoy, que no han estado normalizando y ya no se les hace nada mal. Así es. Isaías lo dijo, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán. Así es. Entonces... esta es mi realidad, fue mi realidad, pero yo ahora sé que también a mis padres les causé, o sea, las consecuencias les causé muchas tristezas, preocupaciones,
yo ahora que platico con mi padre, el hermano Moy, Mi hermano él Moy, sí le me bendiga, mi dijo hermano. que llegó un punto en el que ya no sabía qué hacer conmigo, pues como aún no veníamos a los pies de Cristo, mi familia y yo, él no hallaba qué hacer conmigo y sí me confesó un día que él ya estaba pensando seriamente en o anexarme o meterme a una clínica psiquiátrica, porque ya no podían conmigo. Es que llega un momento de desesperación. Y fíjate, algo que quiero aclarar o que quiero recalcar, es que esto que sucede como a ella, que te sucede en cierta manera o que te está sucediendo, ¿verdad? No simplemente te afecta a ti, afecta a terceras personas. Todo tu entorno, todas las personas que tú amas, todas las personas que están ahí, todos son afectados. O sea, el enemigo no simplemente te lleva a ti, se lleva a todos los que están a tu alrededor. Y eso es lo que tienes que pensar, eso es lo que tú tienes que ver, porque ella lo vivió y nos está contando aquí lo que pasó. ¿Y cómo? ¿Qué solución le da? ¿O qué vaya, se puede decir, qué salida le das a los muchachos en esto? Pues yo que más quisiera y deseo con todo mi corazón, y yo le pido al Señor que los jóvenes o personas que me están escuchando, que están pasando por estas situaciones, que no llegaran a lo que yo llegué, a tocar fondo, por así decirlo. Yo, de verdad, Dios pone en mí una carga de orar por esas personas, de que no lleguen a ese punto, porque Dios tuvo misericordia de mí y aquí estamos. Pero ¿qué pasa con las personas que lamentablemente se van antes de tiempo? Es algo muy triste. Entonces yo les invito a ustedes que si ustedes ven este tipo de comportamientos en personas tanto de su familia como a su alrededor, que presten mucha atención y que no los dejen solos, que tengan ese amor para tenerles misericordia, así como Dios la tiene con nosotros, sin llegar a juzgarlos, porque es muy feo que tú estés tocando fondo y que en lugar de recibir un apoyo, recibas puro juicio. Eso es muy triste. Es muy triste, Saraí, y fíjate que es muy triste que llegues a hacer eso, porque antes de ayudar vas a perjudicar mucho más. Llegar a tal grado de que el enemigo siempre va a querer lograr su cometido. Como hoy en día quiero recalcar, esa falta de identidad que ella tenía puede verse reflejada en muchas formas, como hoy lo que se ha hecho muy viral de los Terian. La verdad, esa es una falta de identidad a todo su esplendor, que llegó a un grado que ya no se pudo controlar. Y antes de llegar a ese grado, yo creo que es necesario ir a los pies de Cristo, o ir a lo que la palabra dice, porque la palabra no se equivoca. La palabra lo profetizó hace muchísimos años, esto que está pasando hoy. Créelo que la palabra es una verdad absoluta. Saraí, te quiero preguntar, ¿en qué momento ya pasaste todo, tocaste fondo, dices tú ya no funcionó nada, todo lo que hice no funcionó? ¿En qué momento decides entregarle tu vida a Cristo? ¿En qué momento, hermano? Yo les puedo contar que a partir de que Dios me dio una nueva oportunidad, hubo un despertar de qué fue lo que hice, porque en un principio yo no veía la gravedad de lo que había hecho, sino que por otra persona, un amigo mío, porque Dios usa a las personas para popularnos. Claro. Yo le conté lo que pasé, pero yo lo tomaba muy normal, aunque no pasó nada, yo nada más hice esto, pero hasta ahí. Y me habló y me dijo, si te das cuenta que quisiste quitarte la vida. Y fue cuando me despertaste. Sí, me desperté y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿hasta qué punto? Si antes yo decía, a lo mejor venían esos pensamientos, pero yo decía, esto no le agrada a Dios, yo no voy a ningún lugar bueno si hago esto. Pero ¿hasta qué punto llegué? Ahí desperté y fue cuando yo comienzo a venir a la iglesia con mi mamá. Y en esa ocasión que yo vine fue un miércoles, yo sentí la presencia de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Fue un llorar, hermano, y una voz fuerte en mi cabeza resonó diciéndome, ¿por qué quieres terminar con algo que ni siquiera te pertenece? Santo, claro. Ahí fue el despertar, hermano. Fue el Espíritu Santo hablándote. Pero mira, o sea, lo quiero que recalques es cómo fue que Dios, en cierta manera, cómo no encuentro la palabra, pero en qué momento Dios te convence, o en qué momento Dios
te convence de que necesitas tú un cambio en tu vida? Pues fue cuando le digo que empecé a ver a mis padres cómo fue tan grande su tristeza y preocupación por lo que vieron, porque mi mamá vivió la escena. Ella fue la que me encontró inconsciente. Cuando yo empiezo a ver la realidad de lo que yo causé, tanto en mi persona como en mis padres, que son mis personas más cercanas, ahí fue cuando dije, algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar. Y fue ahí, yo creo que sí fue ahí, cuando Dios empieza a hablar a mi vida y cuando tomo la decisión. Y créame, hermano, cuando tomo la decisión de empezar a buscar de Dios, a lo mejor algunos dicen que del síndrome de abstinencia, tanto en el alcohol, en la droga. Yo no pasé por eso, hermano. Ah, no. Bueno, el Espíritu Santo obró. El Espíritu Santo. Sí, porque viene una, coloquialmente le llaman la malía y todo eso. Viene un proceso en tu cuerpo que pasas un proceso muy duro que es el cambio. Entonces, que te pide eso, te lo está pidiendo, y entonces es muy difícil. Pero cuando el Espíritu Santo obra, cuando Dios obra en eso, y cuando Dios decide que vas a pasar un proceso tranquilo, lo vas a pasar. Porque Él es el que decide las cosas. Uno solamente lo que tiene que hacer es encaminarse a los pies de Cristo, y el Señor hace la obra. Y le damos gracias a Dios por Saraí Vázquez. Quiero tomar un